Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través de Hospital Digital en esta cápsula educativa. Como ustedes seguramente ya saben y es de su interés, hoy le solicitamos a un experto que nos pudiera hacer una presentación en relación a una alerta epidemiológica que hemos tenido a principios de este año y seguimos estando atentos a la evolución de este brote, que es el tifus de los matorrales, y en particular queremos abordar hoy día el tema de la actualización y manejo clínico de esta enfermedad. Para eso le hemos pedido la presentación al médico infectólogo, el doctor Tomás Weitzel, de Medicina del Viajero de la Clínica Alemana, de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, y ahí pueden ver en su presentación que ya está siendo mostrada los detalles de nuestro especialista. Recuerden que todas las preguntas que ustedes quieran plantear lo deben hacer a través del chat, y al final de la presentación del doctor Weitzel las vamos a ir respondiendo. Así que dejo con usted a nuestro expositor. Ya, muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchan bien y espero que me entienden también bien, porque yo soy un médico alemán y tengo todavía mis pequeñas limitaciones con hablando castellano. Como ustedes pueden ver en este primer slide, voy a presentar hoy día nuestros conocimientos nuevos sobre esta nueva enfermedad y sobre la situación actual este verano. Pero voy a presentar datos de nuestro grupo de investigación sobre riquezas y zoonosis, donde participan colegas de la Católica aquí y de la Universidad Austral en Valdivia, y yo y otra gente de la Universidad de Desarrollo. A ver, aquí. Voy a hablar un poquito en los próximos 40 minutos sobre temas en generales de riquezas y del tifus de los matorrales, como una riqueziosis importante también afuera de Chile. Después, un poquito los datos actuales sobre esta infección endémica nueva en Chile. También el manejo clínico, importante el diagnóstico, un poquito prevención y la situación actual y los desafíos y los que falta para estudiar en el futuro. Como ustedes pueden ver en este slide también, se trata de una infección vectorial, una zoonosis, donde hay muchos factores que no solo afectan la enfermedad humana, pero también reservorios en animales, el vector mismo como animal, el patógeno nuevo en este caso, y también muchos factores ecológicos. Entonces, normalmente entender una infección vectorial zoonótica requiere muchos estudios y normalmente muchos años o décadas de investigación. Como ustedes escucharon quizás las últimas semanas o últimos 2 meses, teníamos una alerta epidemiológica y mucho más atención a esta infección, que para nosotros como grupo de investigación fue en una manera una alegría, porque dentro de nuestro proyecto actual es también el intento y la meta, el objetivo de distribuir la información a los posibles pacientes, pero también a los médicos y todas las personas que trabajan en salud. En verdad, voy a mostrar después datos, pero aquí puse también como un poquito como pregunta, porque el brote de este verano no es completamente claro para nosotros todavía si era un brote con más casos o si era un brote por más vigilancia, más atención a esta nueva infección. Pero quiero empezar un poquito a hablar de riquezas como el grupo de patógenos importantes en el mundo. Son patógenos bacterianas, son bacterias muy pequeñas y bastante especiales, porque no crecen en los medios que usamos en el laboratorio normalmente para otras bacterias, porque solo sobreviven y replican dentro de células, ¿no? Entonces, en este sentido, parecen más los virus. Y también los cultivos en
cultivos de células parecen más como los cultivos que usamos en virología. Son estrictamente intracelular y son muy pequeñas y muy adaptadas a este niche. En un sentido global, son básicamente estos tres factores importantes. Epidemiológicamente se transmiten por vectores, por distintos vectores. Lo más conocidos son las garrapatas, con diferentes riquezas en diferentes continentes, países, transmitidas por garrapatas, pero también pulgas, piojos, ácaros tienen otras riquezas que pueden transmitir a humanos o animales, que pueden causar infecciones. La gran mayoría son zoonóticas y muchos están en este grupo de infecciones emergentes, parcialmente porque hay ahora más atención y más diagnóstico disponible en diferentes partes del mundo, ¿no? Los puntos claves clínicos, y vamos a volver a eso después hablando de nuestra rickettsiosis, es que son infecciones sistémicas peligrosos, ¿no? Con un diagnóstico difícil y un tratamiento, entre comillas, fácil con doxiciclina, ¿ya? Entonces, peligroso, difícil de diagnosticar, pero fácil de tratar. Por ejemplo, una paciente en Alemania que vi con una típica rickettsiosis, con esta presentación cutánea que vamos a ver después en detalle, en UCI con falla renal, volviendo de su viaje a Italia, rickettsia connori, la causa, y estos son pacientes que pueden morir si no reciben su tratamiento en forma rápida. Para entender rickettsiosis, tenemos que solo recordarnos que se replican dentro de células, y las rickettsias se replican principalmente en células endoteliales. En este sentido causan una vasculitis generalizada que obviamente puede causar complicaciones graves. En la piel se manifiesta típicamente con un exantema, por eso se llama también, algunos se llaman las fiebres manchadas o spotted fevers, causan fiebre con otros síntomas de una infección generalizada, y muchas veces en el sitio de la picadura también una vasculitis localizada que causa una típica escara negra, como una parecida a una quemadura, o en Chile también muchos piensan en las picaduras de arañas, ¿ya? Después de una incubación, entre 1, 2 a 3 semanas, tenemos estos cuadros sistémicos que también típicamente causan signos de inflamación bacteriana, aumento de transaminasas y, por la afectación del endotelio, también plaquetopenia típicamente. Ahora hablando de todas las rickettsias. Ahora tenemos esta rickettsiosis bastante exótica, el tifus de los matorrales. ¿Y por qué exótico? Porque antiguamente, y hace mucho tiempo, está conocido de aparecer solo en algunas zonas tropicales, básicamente tropicales, en el sudeste asiático o en Asia, y hasta el norte de Australia, en el Asia-Pacífico. Entonces era una rickettsiosis importante por los casos que causa por año, porque aquí viven mucha gente, también con una mortalidad relevante, pero solo en esta zona. Entonces alguien que vive o practica medicina fuera de esta zona normalmente no tiene mucho contacto con esta infección, y hasta para los especialistas de medicina tropical en Europa es una infección, o era una infección exótica. También la transmisión y la ecología, el vector, es bastante extraño. Ya mencioné que normalmente son los garrapatas y en segundo lugar las pulgas que transmiten rickettsias, pero esta es una rickettsiosis que se transmite por ácaros, ¿no? Estos ácaros son vectores bastante especiales porque casi toda su ciclo de vida, viven en el suelo, y solo las larvas suben a la superficie y tienen y buscan un hospedador, un vertebrado,
donde se meten a la piel y chupan jugo de la piel por unos días y después siguen con su ciclo de vida en el suelo, ¿ya? Y son muy pequeñas, entonces poco conocido y casi invisible, ¿ya? Pero sabemos por el número y de las tasas de mortalidad es en esta zona una riqueciosis muy importante. Aquí algunos detalles de este ácaro, ¿ya? Aquí algunas fotos del ácaro, de un ácaro oral. En verdad no es el ácaro, es la larva del ácaro, ¿ya? En inglés se llama chigger, en la piel humana, visible si alguien se acerca o si usa una lupa como un puntito pequeño, un tercio a la mitad de 1 milímetro y nuevamente color rojo o naranjo. Y aquí a la derecha ven como que esta larva forma este estiloma que para mantenerse unos días en la piel y alimentarse de este líquidos de la piel. Ahora, ¿por qué hablamos sobre esta enfermedad en Chile? Aquí tenemos el primer caso de la primera sospecha de esta infección en Chile en 2006, un biólogo que trabajó en Chiloé, en el terreno, mucha exposición a vegetación, suelo, sufrió varias mordeduras de sanguijuelas y volvió a Santiago con una infección febril grave, con este cuadro de un exantema, como típico como un spotted fever, con este exantema grueso y también con una escara negra, como en esta foto. Y los infectólogos identificaron correctamente, clínicamente, una sospecha de una rickettsiosis, pero no tenemos rickettsias en Chiloé. Entonces enviaron, primero trataron con doxiciclina, y aquí pueden ver abajo la curva febril, con este éxito rápido a doxiciclina, que también es típico para una rickettsiosis. Y aquí trataron de identificar una rickettsia en Chile y después en diferentes centros en Estados Unidos, y aquí pueden ver como 5 años después, o 4 años después, en 2010 o en 2011 creo, apareció la conclusión final de grupos que ayudaron en este diagnóstico de este caso en Estados Unidos, que encontraron algo parecido a una rickettsia, pero no una rickettsia común y corriente, una rickettsia como tifus de los matorrales en Asia, que era algo muy extraño, porque, como yo mencioné, era conocido que esta infección aparece solo en esta zona en Asia. Bueno, después, dentro de nuestro grupo, para contar la cuenta más corta, nosotros incluimos también Chiloé como una región donde queremos buscar riquezas. Nosotros buscamos riquezas en otras zonas en Chile, más al norte, el Chile norte y central, y más en las Carrapatas, pero aquí incluimos también Chiloé como zona de búsqueda de riquezas en nuestro grupo, y en 2014-15, en el primer verano de nuestros estudios, encontramos varios pacientes también con estos cuadros febriles con manifestaciones muy compatibles. Ahora quizás ya pueden identificar este tipo de exantema y la típica escara en diferentes partes del cuerpo. Y aquí también otra vez con apoyo de grupos expertos en esta situación, consultamos gente de la Universidad de Oxford que trabajan en sus centros en Asia. Fuimos capaces de identificar molecularmente material de una paciente como muy parecido, pero con secuencias cortas, al patógeno en Asia que se llama Orientia tsutsugamushi, ¿ya? Entonces, nuestra primera esta publicación fue, en primer lugar, hay tifos de los matorrales, ahora con el paciente 2, 3 y 4, básicamente en Chiloé, hay tifos de los matorrales endémico en el sur de Chile, y según nuestro
análisis molecular inicial para quizás una nueva cepa de Orientia tsutsugamushi. Quizás, porque no teníamos una secuencia muy larga. Bueno, y después, en los años siguientes, hasta ahora, hasta 2023, en verdad, nos dedicamos en nuestro grupo en proyectos Fondesit a estas preguntas de la epidemiología, la clínica y esta enfermedad y su vector en Chile. ¿Ya? Con distintos puntos, como ya mencioné, esta es una enfermedad compleja y ya avanzamos con primera información a varios de estos puntos, y esto quiero presentar ahora rápidamente antes de hablar sobre la clínica. La primer clave fue desarrollar, optimizar tests diagnósticos. ¿Por qué teníamos tantos problemas y además, y hasta en Estados Unidos y en Asia con la Universidad de Oxford, problemas de llegar a buenas secuencias? Era porque los tests para la Orientia tsutsugamushi en Asia no funcionaron muy bien, ¿ya? Y por eso la Constanza Martínez, que trabaja en nuestro grupo, fue en 2016, creo, por unas semanas a Estados Unidos para juntarse con el grupo del Allen Richards en Maryland, un gran experto en tipos dermatorales, para optimizar los targets para diagnosticar la rickettsia en Chile. Y con este test, que está recién, como ustedes pueden ver, el año pasado publicado, estas secuencias, el test mismo, mejoramos mucho nuestro método de elección del diagnóstico, una PCR cuantitativa o qPCR. Con esta qPCR diagnosticamos más casos en los años siguientes, y usando ahora otros métodos para llegar a amplicones, a secuencias más largas, analizamos estas secuencias y comparamos con otras muestras de Asia, y encontramos que en verdad las secuencias más largas se separan claramente de la especie de Asia, aquí abajo, y estos son los 18 diferentes secuencias de 18 pacientes en Chile, ¿ya? Y aquí, con este análisis de las diferencias, es claro que en Chile no tenemos una diferente cepa, tenemos una diferente especie de Orientia, que nombramos Orientia chiluensis. Hasta ahora esta descripción está basada en análisis genética, no de cultivos y otros criterios que en riquezas es muy difícil llegar. Es la análisis genético, y por eso en este momento el nombre oficial para un microbiólogo se llama Candidatus Orientia chiluensis, ¿no? Candidatus significa en descripción genética. Entonces mejoramos nuestro diagnóstico y sabemos que es una especie diferente a Asia. Ahora, la otra gran pregunta era, ¿es algo solo en Chiloé, una cosa aislada en esta isla, o afecta a otras regiones? Y aquí tenemos nuestra publicación de los primeros datos publicados en 2019, los primeros casos, 9 casos en diferentes áreas en Chile continental, más al norte en Alto Biobío, y en estos tiempos más al sur en Caleta Tortel. ¿Ya? En 2020 apareció otro caso más al sur, en Tierra del Fuego, y este es un poquito un análisis en 21 con 83, los primeros 83 casos, donde podemos ver que hay ahora que el patógeno, básicamente es tifus dermatoranos, aparece entre Biobío y Tierra del Fuego. Y estos son 2 casos del año de este verano. También el primer caso en
Bahía y en la región Los Ríos. ¿Ya? Entonces, este es hasta ahora, son las zonas endémicas, pero estoy bastante seguro que vamos a encontrar también probablemente casos más al norte y además quizás también en otros países en Sudamérica. ¿Qué otros datos tenemos? Este también es un análisis que hicimos presentamos hace 2 años con 83 casos, pero este es todavía la misma situación básicamente. Es importante saber que la gran mayoría de los casos aparece en los meses de verano. Y este fenómeno conocemos de Asia también y probablemente depende mucho del ciclo de vida del vector. ¿Ya? O en otras palabras, los huevos o las larvas salen de los huevos probablemente en situaciones, o depende de la temperatura, ¿ya? De la temperatura y quizás de otros factores que encontramos en los meses de verano. Aquí tenemos un poquito más pacientes masculinos, la mayoría son adultos, ahora tenemos los primeros 1 o 2 casos niños. Todos tienen algunas actividades en contacto con la naturaleza, contacto con vegetación y leña, que es lógico, tienen que tener contacto con los ácaros que se encuentran afuera en la naturaleza. Interesante que tenemos también una tasa no tan baja de viajeros chilenos que están visitando las zonas endémicas en el sur durante verano. Y nuestro diagnóstico principal es con esta qPCR. Voy a explicar un poquito después también. No, aquí ahora la actualización de este brote, y aquí es un gráfico que hicimos en la mitad de febrero de estos 4 semanas entre enero y febrero, con aquí casi 30 casos que, como pueden ver, en comparación con los años anteriores, en estas semanas es un aumento grande. Esta es una publicación que va a aparecer en la próxima semana en esta revista de Estados Unidos. Aquí una carta de estos casos, de estos primeros 28 casos de este verano. En total tenemos este verano hasta ahora 54 casos. ¿No? Aquí también la típica curva de los últimos años y los meses. Aquí pueden ver siempre en verano hay más casos y fue la base de datos que tenemos hasta ahora, pero en verdad así es correcto. En febrero teníamos en total 41 casos, todavía no están todos en nuestra base de datos, por eso el gráfico no fue correcto, pero esta corrección son los números actuales de hoy día. Más de 40 casos en febrero y 11 en enero, menos en marzo, y creo que en abril teníamos un caso hasta ahora. ¿Ya? Pero ahora en abril, como pueden ver, nuevamente desaparecen los casos. En total, este verano, más de 50 casos. Y no todos en la región Los Lagos, también en otras regiones. Ahora, que es más interesante para ustedes, médicos o que trabajan en salud, cómo se presentan los pacientes. Ya mostré varias fotos y voy a mostrar más del típico exantema y de la escara. Aquí en nuestra serie, aquí son los primeros 76, estamos actualizando ahora eso y vamos a publicar ojalá luego nuestros más de 100 pacientes ahora, o casi 150. Casi todos presentan con fiebre, con exantema y con esta escara. Además, tienen síntomas de un paciente con una infección aguda grave, que significa duele la cabeza, duele el cuerpo, mialgias. Casi todos dicen que están transpirando mucho en la noche. Menos tienen linfadenopatías y
algunos también tienen alteraciones de conciencia, típicamente dicen que no pueden concentrarse, no pueden leer, se sienten muy como en una neblina, ¿ya? El laboratorio muestra marcadores de inflamación y también muchas veces aumento de transaminasas y a veces leucopenia y trombocitopenia también. En esta serie, casi 40% fue hospitalizado por lo menos por unos días y ningún paciente murió. Quizás también aquí interesante que la gran mayoría o la mayoría de las escaras se encuentran en las piernas o en la parte baja del cuerpo, básicamente, ¿no? Aquí unas fotos más de las manifestaciones cutáneas. A veces el exantema no es tan prominente, como pueden ver, y es más en el tronco, ¿ya? Aquí en la espalda y aquí un paciente con más exantema. Aquí vemos las variaciones y las mismas variaciones podemos ver en la escara, a veces con mucha inflamación alrededor, a veces menos. Algunas escaras, o casi todos tienen este tamaño entre 1 y 2 centímetros. Teníamos también una paciente con una escara un poquito más grande. La escara no duele y es muy adherente, ¿ya? Es como adherente como una escara profunda de una quemadura. Ahora el manejo clínico. Y este es el manejo clínico en general para riquecias, ¿ya? Para riquecias tenemos que ver primero esta parte clínica visible, el paciente febril con un exantema y con una escara, ¿ya? En una zona donde hay una rickettsiosis y con el riesgo de la exposición a los vectores. En este caso, en Chile, es el sur de Chile hasta ahora. Yo ya mostré las zonas, quizás un poquito más al norte, actividades afuera, en contacto con la naturaleza o con leña. Y en esta situación, porque es una infección que afecta todo el cuerpo y es con un potencial de ser una infección grave, normalmente hacemos el diagnóstico clínico y iniciamos el tratamiento empírico con doxiciclina, ¿no? 100 miligramos vía oral 2 veces por día por 7 días. Y en segunda parte, o al mismo tiempo, tomamos también muestras diagnósticas para confirmar nuestra sospecha, pero si vemos un paciente febril con este cuadro, normalmente no esperamos al resultado de este diagnóstico, de esta confirmación, que depende de la situación, puede durar varios días o en algunas zonas hasta semanas, ¿ya? Hablando ahora en el mundo, hasta en Alemania, un centro que hace el diagnóstico rápido normalmente no está disponible. Ahora, ¿qué hacemos en Chile? En Chile tenemos un nuevo reglamento ordinario de este año donde se define el tipo de las muestras eh, y la forma como las enviamos al centro, al laboratorio de referencia que en este momento es nuestro centro de investigación con el laboratorio en la Católica, en Marcoleta, en el centro de Santiago, junto con una ficha clínica que pueden enviar con las muestras o vía mail. ¿Qué muestras usamos? Usamos arriba las muestras de sangre y muestras de la escara, ¿ya? Abajo, normalmente para la serología, tratamos de obtener una segunda muestra 2 a 3 o 4 semanas después para ver la dinámica de los anticuerpos. Pero como ya mencioné, para nosotros, con nuestros métodos moleculares, la muestra más importante en nuestra situación en Chile es la PCR y el material más importante es la escara misma. ¿Ya? Nosotros recomendamos para
para la PCR, para la confirmación definitiva con la PCR, enviar muestra de la escara, un hisopado de la escara y sangre EDTA. Pero el material más valioso y más sensible es la escara misma, que es muy adherente, pero no duele. Esto soy yo como sacando una muestra de un paciente aquí en Santiago. Estos son las manos del paciente. Y a veces funciona con solo una pinza, a veces con el apoyo de un bisturí. Y este material de la escara ponemos en un tubo seco. También un hisopado. A veces hay escaras donde la superficie, la escara misma falta porque el paciente manipuló, y en esta situación importante usar el hisopado para obtener células del fondo de la escara, y también buscamos la riqueza por PCR en sangre EDTA. Aquí podemos ver que con el inicio de tratamiento la muestra nuevamente es negativa, entonces aquí tratamos de obtener sangre antes del tratamiento. Estas muestras llegan al laboratorio con las unidades de los Coolpaks o IcePaks común y corrientes. Ahora, otros métodos que tenemos y que queremos obtener en el futuro es una serología. Nosotros usamos serologías comerciales, pero el problema es que usan antígeno de la especie en Asia. Y hay una reacción cruzada, pero no muy confiable. Entonces, la meta, obviamente, es crear test diagnósticos que usan nuestra especie. Para eso necesitamos un cultivo que también tenemos. Aquí son los primeros avances con el cultivo. Y aquí pueden ver también, así se ve la fluorescencia, los anticuerpos de un paciente de nosotros arriba del cultivo con estos puntitos verdes que muestran que primero que hay Oriensia chiloensis en este cultivo y que el paciente tiene anticuerpos contra esta Oriensia. Este es algo que es parte de nuestras investigaciones actuales. Ahora la última parte, quiero mostrar un poquito los datos que tenemos ahora de la investigación pensando en el vector. Cuando nosotros encontramos tifos pteromatorales no teníamos idea de la existencia de estos vectores en Chiloé, y por eso el primer estudio en 2018 trató de buscar los ácaros en Chiloé, y aquí buscamos en diferentes sitios donde pensamos que pacientes se infectaron en el norte cerca de Ancud, capturando roedores con estas trampas, y aquí nuestro equipo evaluando los roedores en su cuerpo, si encontraron ectoparásitos y también estos ácaros. Y aquí la sorpresa fue que más de la mitad de los roedores que capturamos en este verano fueron básicamente con estos ectoparásitos en sus orejas o en otras partes genitales o perianales, estos puntitos rojos donde encontramos 3 diferentes géneros de estos ácaros o las larvas de ácaros, y también identificamos en algunos de los ácaros material genética de esta bacteria. La segunda parte interesante para los acarólogos fue la identificación. Es difícil porque hay pocos que pueden identificar los ácaros, y aquí trabajamos con una experta en Chile, pero el senior experto en Rusia, el Alexander Stekolnikov, y encontramos dentro de estos 3 tipos que encontramos, fueron 2 especies nuevas en Chiloé, y Herpetoacarus eluice, que nombramos nosotros, fue la única especie que
que fue infectada con esta Orencia que sugiere que es el vector en Chiloé. Aquí otros estudios similares en otras zonas, incluyendo Cochamó y también Tortel, publicado hace unas semanas. Aquí pueden ver que son algunas especies adicionales de ácaros. Aquí en rojo los números de ácaros positivos a la Orencia, que significa que son posibles vectores. Interesante que en Tortel encontramos muchos ácaros, una especie diferente de herpetácaros antártica, con una tasa muy alta de infección. Y aquí en Tortel también pasó un accidente, básicamente, porque los 3 investigadores de nuestro equipo que capturaron los roedores fueron también afectados con los ácaros, por esta densidad de los ácaros en este sitio. Los 3 sufrieron estas lesiones iniciales que no son causadas por Orencia, son causadas como por la saliva del ácaro, casi como se parecen mucho picaduras de mosquitos, con mucho picazón. Y uno de los 3 también después de unos días desarrolló aquí esta pápula, zona necrótica y después fiebre. Fue tratada inmediatamente con doxiciclina y aquí encontramos de ADNs, la misma ADN en la paciente y en los ácaros en la piel, que fue básicamente la primera evidencia muy dura de la transmisión por ácaro afuera de Asia. La primera vez que de una documentación de un tifus de los matorrales transmitido por ácaros afuera de Asia. Último slide, básicamente, porque también es una pregunta, ¿qué podemos hacer ahora o en el futuro para prevenir esta infección endémica en Chile? Y aquí podemos ver que el tema de la prevención de picaduras de ácaros es algo completamente abandonado en la literatura científica. Aquí pueden ver 70 años de publicaciones de prevención con diferentes vectores, y aquí las publicaciones de los mosquitos, de las garrapatas y aquí de los ácaros. Y lo mismo si tú pones una búsqueda con repelente, tienes también básicamente en 70 años casi muy poca literatura. Entonces aquí tenemos estas recomendaciones que son de un museo de la Segunda Guerra Mundial, de los norteamericanos, los soldados, los militares que trabajaron o que fueron a Asia, a zonas de guerra, y todavía no tenemos mucho más evidencia. La recomendación es, como siempre, para vectores, usar ropa cerrada para ser menos afectado. Para los militares o gente que trabajan afuera, creo que lo más importante es el tratamiento de la ropa con permetrina. Los repelentes para la piel también funcionan, pero creo que son menos importantes. Evitar contacto directo con vegetación para alguien que hace trekking o trabaja en el campo es básicamente imposible. Y una recomendación de Asia con poca evidencia, pero que es una recomendación también en zonas en Asia o en gente que trabajan en las tropas, es después de la actividad, con el riesgo de contaminación, de trabajo en el campo, por ejemplo, en la noche, cambiar la ropa y ducharse inmediatamente para evitar que los posibles ácaros que se encuentran en la ropa llegan al cuerpo, o que los que están en el cuerpo que se eliminan con la ducha. Ahora, la conclusión: tenemos una nueva infección endémica y tenemos una nueva infección vectorial en Chile, ¿ya?
y en grandes partes de Chile, como más de 2.000 kilómetros hasta ahora, transmisión por ácaros. El riesgo son actividades afuera en la naturaleza, vegetación, leña, aparecen durante los meses de verano por una Rickettsia nueva, Orientia chiloensis. La clínica es un paciente febril con exantema y típicamente escara, y el tratamiento es doxiciclina. Hasta ahora vemos solo la parte del iceberg arriba, y creo que en este verano apareció una parte poquito más grande del iceberg, pero estoy seguro que todavía el gran número de pacientes anuales no recibe probablemente su diagnóstico. Ya, aquí nuevamente gracias al equipo de este grupo. Aquí tenemos ahora hace poco tiempo también un Instagram donde pueden ver más informaciones. Y también quiero también, claro, aquí el último slide, siempre todos los investigadores de afuera de Chile que nos ayudaron en los últimos años a avanzar con el conocimiento de esta infección nueva en Chile. Ya, muchas gracias. Agradecemos al doctor Tomás Weitzel por su clarísima presentación, doctor, se le entendió muy bien todos los mensajes claves que nos entregó. Lo primero, quiero hacer un refuerzo. Nuestra referente de la vigilancia epidemiológica de las riquecias también está conectada y nos pidió reforzar lo que salió en el documento en febrero de este año, el ordinario número 502 del 10 de febrero de este año 2023, en donde en el fondo se da la alerta de este aumento de casos de tifus de los matorrales en la región de los lagos específicamente. Recordar que las riquecias están dentro del decreto número 7 de notificación, de enfermedad de notificación obligatoria, y es muy importante el registro completo que se hace mediante el formulario que va a la Seremi, y para nosotros es muy importante la completitud de este formulario para poder realizar la vigilancia epidemiológica tanto a nivel local como a nivel nacional. Una de las primeras consultas que apareció y que de hecho se especifica en este documento tiene que ver con la capacidad diagnóstica que tenemos para este tifo de los matorrales. El doctor Weitzel lo mostró en su presentación. Está centralizado el envío de muestras, tal como lo mencionaba él, son 2 muestras tanto de sangre como de la escara de la lesión. Se deben enviar al laboratorio de la Universidad Católica, donde en nuestro laboratorio de confirmación de esta enfermedad en Marcoleta 391 en Santiago. Y ahí en el ordinario que les acabo de señalar se especifica que todas las muestras negativas para tifus de los matorrales deben ser derivadas desde este laboratorio al Instituto de Salud Pública. Y ahí, al igual que otras muestras que tenemos que mandar al ISP, sabemos la forma de envío, y el formulario es el mismo formulario que está anexado a este ordinario de notificación. Ese refuerzo quería hacer primero antes de leer las consultas que le llegó a nuestro expositor. Doctor Weitzel, ¿cuáles serían las consecuencias más graves en caso que se diagnostique tifus de los matorrales tardíamente y se trate, por supuesto, de forma más o menos tarde? No sé si hemos tenido casos graves en nuestro país o se ha registrado en otras partes del mundo. Ya, bueno, tenemos el conocimiento de Asia, de tifus de los matorrales por Orientia Tsutokamushi, y aquí sabemos que una parte significativa de los pacientes, aproximadamente 1 en 20 que no recibe su tratamiento o más, muere. Y otros terminan con una neumonía atípica, otras complicaciones hasta en la UCI. Todavía en Chile tenemos poca experiencia. ¿Ya? Tenemos ahora en total 150 casos. Dentro de nuestros casos no teníamos casos de pacientes en UCI o casos fatales, pero clínicamente muchos casos graves.
Aquí los pacientes se sienten muy mal y yo escuché varias veces hablando con los pacientes que pensaron que van a morir. ¿Ya? Pero todavía sin falla multiorgánica, pero el potencial de complicaciones graves siempre existe con una rickettsiosis. Es una infección sistémica del endotelio. ¿Ya? Sabemos que dentro de las rickettsias hay especies que causan muchos casos fatales y otros menos y algunos ningunos, pero todavía no tenemos suficientes datos en Chile para decir eso. Tenemos la experiencia de quizás 5 pacientes que diagnosticamos y que no recibieron su tratamiento, que ya pasaron la infección aguda y que se mejoraron, y todos sufrieron bastante por 2 a 3 semanas antes de mejorarse. Si tiene consecuencias tardías por una posible recurrencia o persistencia de la ricketsia, son todos temas que no sabemos. ¿Ya? Y quiero también reforzar todo lo que tú dijiste. El sistema de vigilancia es muy importante en una infección nueva y todos los que mostré hoy día era gracias a este sistema de vigilancia que implementamos en Chile, que es muy importante, porque todos los años tenemos nueva información. Gracias, doctor. Hay una consulta en relación de cómo detectar en caso de usuarios que consultan por lesiones parecidas, pero por picaduras de otro tipo de insecto. ¿Hay algo como en particular que hace la diferencia para sospechar de este diagnóstico? Mira, si tú tienes un paciente con fiebre, con este exantema y escara, con macarosis de inflamación, es bastante sugerente que es un tifus telomatorales. Pero estos datos no mostré. Tenemos datos serológicos y también moleculares de la existencia de otras ricketsias en Chile. ¿Ya? Y aquí todavía no tenemos casos clínicos. ¿Ya? No tenemos el caso 1 como que mostré para el tifus telomatorales, pero yo creo que tenemos también otras ricketsias en Chile. Entonces, por eso también la estrategia es primero buscar con toda la metodología que tenemos tifus telomatorales, y los que quedan negativos y tienen cuadros que pueden ser una ricketsia, enviamos o examinamos junto con el ISP por la existencia de otras rickettsias. Exactamente. Entonces, típico diagnóstico, la confusión puede ser una picadura de una araña, pero estos son pacientes que normalmente no tienen fiebre. A veces son también otras infecciones febriles con exantema que normalmente no tienen una escara. Además, esto también quiero mencionar que en este momento estamos buscando las manifestaciones típicas. ¿Ya? Nuestros criterios de caso incluyen criterios típicos, y de Asia sabemos que también hay casos atípicos. Entonces también es algo que todavía en Chile puede ser que existe y no sabemos. ¿Ya? Entonces todavía esta es una foto de nuestro conocimiento actual, pero yo creo que todavía hay mucho que no sabemos. Gracias. Otra consulta dice, si el paciente no presentara costras visibles, considerando que no está presente en el 100% de los casos, ¿el examen de sangre es suficiente hoy en día para diagnosticarlo? Si es suficiente, no puedo decir. ¿Ya? Este sería un estudio bastante largo que ojalá tenemos en el futuro, pero es el único que tenemos, y nuestra experiencia es que en la mayoría de los casos, si los pacientes no recibieron doxiciclina y son en la fase aguda febril, encontramos también la ricketsia, la oriencia en sangre, pero no con un porcentaje tan alto como en la escara. Yeah. Y en este caso también yo creo que en el futuro tenemos el otro instrumento de la serología, ¿ya? Que tenemos con el antígeno de Asia, pero
en pocos casos nos ayuda porque normalmente llegamos al diagnóstico con la PCR. Otra consulta, dice, ¿el tratamiento es desde la sospecha o desde que se confirma el caso? No, de la sospecha. ¿No? Es una de las infecciones graves, es como infecciones graves bacterianas. Normalmente es lo mismo con una neumonía grave, una meningitis, etcétera, una sepsis. El tratamiento no esperamos a la confirmación. Aquí también creo que en el ordinario actual y en el pasado aparece nuestro contacto. Entonces, para preguntas clínicas, empezar o no empezar con el tratamiento también, estamos siempre ofreciendo ayuda clínica. De hecho, uno de los participantes nos pidió de que especificáramos el Instagram, que creo que usted lo mostró en una de sus diapositivas, así que ahí a lo mejor lo podemos reforzar al final también. ¿Cuál sería la hipótesis ecológica del surgimiento de la Orientia en Chile? De los casos, ¿alguna persona, algún factor de riesgo se asocia a labores vinculadas al tema de leña o algún grupo objetivo que ustedes hayan identificado como de mayor riesgo de enfermar? Estas también son muy buenas preguntas, que son justo preguntas de nuestro Fondesit actual. ¿Ya? Identificar factores de riesgo, que yo pongo como factores de riesgo, en verdad no son resultado de estudios formales, es nuestra experiencia hasta ahora. Creo que la diferencia a ANTA, al virus ANTA, es que tenemos una infección muy bien tratable. Entonces, yo creo que para la prevención de complicaciones, lo más importante es el conocimiento de la infección para iniciar un tratamiento. En la segunda etapa es tratar de controlar la exposición, que es difícil porque el uso de insecticidas contra ácaros va a matar muchos otros organismos, insectos o artrópodos. Entonces, es algo que quizás puedes hacer focalmente, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, las recomendaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Asia, es como usar insecticidas si identifican un lugar para poner sus carpas. ¿Ya? Pero este es algo que no funciona ecológicamente. Tenemos que respetar la ecología y los artrópodos en su biotopios. Pero el análisis de la exposición es algo pendiente. Que nos falta para el futuro son productos en base de permetrina para impregnar ropa para gente que hacen actividades como trekking o para gente que trabajan ocupacionalmente con contacto con naturaleza en estas zonas. Es algo que existe, pero no está en el mercado en Chile todavía. Acá la encargada de la vigilancia a nivel central nos señala que el 34% de los casos indicaron como actividad de riesgo hacer trekking, de los notificados en el último tiempo. Y 29% por corte de leña, solamente con este grupo que ha sido notificado en el reciente aumento de casos. Sí, claro, tú sabes cómo para identificar como factor de riesgo tienes que comparar con caso control y son estudios más complicados, pero es obvio, sabemos dónde viven los vectores y el contacto. Tenemos varios casos donde el contacto con leña era claramente el factor de riesgo. Sí. Otra consulta en relación al vector. ¿Es posible que este ácaro se desarrolle en especies de roedores que existen más al norte de Chiloé o las condiciones climáticas no permitirían su desarrollo? No, tenemos estos ácaros trombicúlidos en muchas otras zonas climáticas y su existencia en otras partes de Chile es posible y es también parte de estudios que hacemos en este momento, pero también sabemos que solo una pequeña parte de este grupo de ácaros que tiene esta fase de ectoparasitaria
transmite Oriencia, ¿ya? Pero es un mundo abierto. Nosotros abrimos la caja. Y ahora hay los primeros datos de tifos telomatorales de África, de otras partes en América Latina. Probablemente en América Norte no, es algo que no puedo mencionar porque es confidencial. Pero yo creo que con el tifus telomatorales, con este grupo de Oriencia y este vector, vamos a ver muchas sorpresas en los próximos años, también afuera de Chile. Sí. Otra consulta dice, la verdad que es algo para toda la enfermedad de notificación obligatoria, dice, ¿quién es el responsable de la notificación? ¿El médico que hace la sospecha? Para todas las enfermedades de notificación obligatoria, la obligación es del médico que sospecha o confirma dependiendo de la ENO que estemos señalando. Efectivamente, el médico tratante el obligado a notificar. Hay una consulta en relación a si tiene antecedentes de ácaros o chinches de las camas con casos clínicos complejos en Chile. No sé si es el mismo Chinches. vector. Ya, bueno, es un vector distinto y los chinches son una gran molestia. Gracias a Dios no tengo experiencia propia, pero yo veo pacientes con este problema. Los chinches no son vectores conocidos de infecciones. Si hay casos complejos, normalmente no, pero yo vi recién una paciente que sufrió fiebre, una reacción alérgica hasta febril con eosinofilia por chinches, pero estos son casos muy excepcionales. Pero este es básicamente la alergia a la saliva del chinche y no es una transmisión de infección. Hay una consulta que acaba de señalar del envío de las muestras y vuelvo a repetir lo que señalé del ordinario número 502 del 10 de febrero de este año. Ahí se especifica toda la logística del envío de las muestras, especialmente de las regiones, que es donde han ocurrido los casos, las regiones del sur. Todas las muestras son enviadas al laboratorio de Santiago de la Universidad Católica y si ustedes revisan el ordinario se especifica el formulario que deben anexar y la logística también de envío. Quizás mencionar que esta disponibilidad de la PCR que tenemos en Santiago y también con un resultado normalmente dentro de 1 o 2 días es una situación muy excepcional. ¿Ya? Yo no conozco ningún lugar en Europa, Alemania, otros países donde hay un laboratorio, hay este servicio de una PCR para una riqueza con una qPCR, con una respuesta tan rápida. Entonces realmente es el esfuerzo aquí en Chile que tenemos con esta información nueva y es un gran para los pacientes y los clínicos tener esta confirmación tan rápida es algo muy especial. Sí. Y también señalar que habitualmente cada red, cada servicio de salud tienen organizado su metodología de envío. Algunos lo hacen a través de su hospital de referencia regional y ahí lo derivan en este caso al laboratorio de la Católica, pero eso está adaptado a las realidades locales de cada región. Yeah. Me parece que estas son todas las consultas que han surgido. Carolina Baeza de Epidemiología, no sé si es que estás por ahí y quieres dar algún mensaje final antes de terminar con la cápsula educativa. Hola. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, mira, solamente solicitar y recalcar lo que tú habías indicado anteriormente, asociado a la completitud de los datos de la notificación, ya que en función a eso nosotros estamos haciendo el seguimiento de la enfermedad, sobre todo si se presenta en regiones en las que no había notificación previa. Es importante porque los equipos de Ceremi toman acciones luego de estas notificaciones, así es que solamente eso, que mantengan el vínculo de las notificaciones con Ceremi, que es súper importante a nivel central para informar a las autoridades. Muchas gracias, Carolina.
Bueno, con todas estas últimas aclaraciones, solamente me queda agradecer al doctor Beitzel, que es nuestro médico especialista en este y otros temas, que siempre nos está asesorando al Departamento de Enfermedades Transmisibles con una súper disponibilidad, así que solamente agradecer por esta presentación y por todo el apoyo que siempre nos presta. Así que muchas gracias también a todos los que se conectaron y por el interés también en esta presentación.